Buenas noches. Como habíamos quedado en la última, nos habíamos comprometido en tratar sobre el anexo A, capítulo segundo, capital, artículo sexto. Y dice así: el capital de la ITEPU será equivalente a 100 millones de dólares americanos, pertenecientes a la ANDE y a la Electrobras, por partes iguales e intransferibles. El capital se mantendrá con valor constante de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo cuarto del artículo 15 del tratado. Este es el artículo que de manera clara se opone al texto del artículo 13 del tratado, por cuanto que todo capital aportado, como bien lo indica el precedente artículo nombrado, deberá generar ingresos que estará sustentado por la tarifa y que deberá ser repartida equitativamente también en partes iguales, respetando de esta manera los intereses soberanos de los Estados partes en lo que hace a la producción de energía eléctrica por la entidad binacional. En ningún artículo anterior o posterior a este se concede prerrogativas al Brasil para decidir y definir el costo de la energía excedente que ellos van a usufructuar, porque el Paraguay no tiene la capacidad de absorberlo en la totalidad que hace a su 50%. Este es un punto estratégico desde el punto de vista jurídico para plantear ante los estrados judiciales internacionales, y por el cual el Brasil es perfectamente consciente de que va a perder, pues no tiene un sustento legal que se encuentre plasmado en el tratado y que le otorgue la prerrogativa de definir el costo de compra de un paquete de energía generada que le corresponde por acuerdo de partes al Paraguay. Es el Estado paraguayo quien debe definir sin impedimento alguno el precio de su energía no utilizada, pero con la condición única que solamente puede venderle a su socio que dispone por el artículo 13, la preferencia de compra. Pero acá quiero que se entienda bien que preferencia de compra significa que primeramente debemos ofrecerle al Brasil. Esa es la condición sine qua non, pero no dice posteriormente a que si el Brasil no quiere comprar, nosotros no le podemos vender a nadie. Eso no dice el tratado. Por lo tanto, si nosotros le damos la preferencia de compra de la energía no utilizada por su socio comercial, pero no de fijar arbitrariamente el precio de lo que no es suyo por derecho. Y aquí el Paraguay puede también plantear ante las instancias internacionales el Pacta Sunt Servanda, que de hecho invalidará todo lo realizado hasta el momento en referencia a la adquisición de la energía a un precio que no es de mercado y que corresponde por derecho propio fijar al Paraguay. El artículo octavo, en el que el Consejo de Administración dice de cómo estará conformado, y esta es por 12 consejeros nombrados, 6 por el gobierno paraguayo, 6 por el gobierno brasilero. El director paraguayo y el director brasilero integrarán también el consejo con voz pero sin voto, y el consejo será presidido alternativamente, dice, por un consejero de nacionalidad paraguaya o brasileña y rotativamente por todos los miembros del consejo, cosa que no se cumple tampoco. O sea, el Brasil siempre ha tomado dominio y no ha aplicado esto que dice ni la alternancia ni la rotabilidad de estas direcciones administrativa y técnica, financiera y técnica. Es de público conocimiento que este es otro punto donde Brasil no cumple el Pacta Sunt Servanda con el Paraguay, que no es otra cosa que respetar lo pactado. En este caso, la alternancia en la administración de las direcciones técnicas y financieras que hasta el día de la fecha no han permitido al Paraguay, de manera arbitraria por parte del condómino Brasil, a que hagamos uso del derecho que nos corresponde por el propio tratado. Y bueno, con esto queremos hacer un pequeño paréntesis porque tenemos que pasar a unos cortos comerciales y luego volveremos a continuar con nuestra instructiva o con nuestra información real, veraz, eficaz en el canal Verdad. Bueno, estamos de vuelta y vamos a continuar con el artículo noveno,
en el cual nos habla sobre cuáles son las competencias que tiene el Consejo de Administración. Una de ellas es la de cumplir y hacer cumplir el tratado y sus anexos. En el parágrafo 1, el Consejo de Administración examinará la memoria anual, el balance general y la demostración de la cuenta de resultados elaborado por el directorio ejecutivo y los presentará con su parecer a la ANDE y a la Electrobras, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de este estatuto. Parágrafo 2. El Consejo de Administración tomará conocimiento del curso de los asuntos de la Itaipú por medio de las exposiciones que serán hechas habitualmente por el director general paraguayo y o por el director general brasileño o de otras que el Consejo solicite por su intermedio. Acá, señores, se puede demostrar claramente cuánto sigue. Que este artículo contempla claramente la presentación de la memoria anual, el balance general y la cuenta de resultados. ¿A quiénes? A los representantes de los estados partes. ¿Y quiénes son los representantes de los estados partes? ANDE por Paraguay y Electrobras por Brasil. Con lo que queda demostrado dos situaciones muy importantes que la contradicen. Primero, que siendo la ANDE una entidad pública, que en su calidad de representante de los intereses energéticos generados por la entidad binacional, debe, por el mismo tratado, recibir toda la documentación que haga la administración de sus intereses patrimoniales como condómino en el manejo de la entidad generadora de energía eléctrica. Esta tiene la obligación de someterse a la legislación nacional en el sentido de que deberá proveer de acuerdo a lo que cita un artículo de orden constitucional con supremacía sobre los tratados internacionales en que el Paraguay haya participado como firmante, cuál es el artículo 28 de la Constitución que dicta el derecho a informarse de las fuentes públicas. En este caso, la ANDE debe dar información y debe ser libre para todos. La ley regulará las modalidades, plazos y sanciones correspondientes a las mismas a fin de que este derecho sea efectivo. Por lo que la ANDE como institución pública tiene la obligación por mandato constitucional de proveer toda información veraz, responsable y ecuánime que cualquier ciudadano o entidad pueda solicitarle, entre las que se encuentran los miembros del Congreso Nacional y que se encuentra legislada y respaldada por la ley número 1161, que reglamenta las obligaciones de la Administración Nacional de Electricidad vinculada con los artículos 186, 192, 195, 281 y siguientes de la Constitución, y a su calidad de parte integrante de los entes binacionales Itaipú y Yacyretá, que fuera atacada por la Itaipú de inconstitucional justamente para vedar el acceso a la información. Además, el mismo tratado en su artículo 24 claramente nos indica que la Itaipú presentará hasta el 30 de abril de cada año, para decisión de la ANDE y de la Electrobras, la memoria anual, el balance general y la demostración de la cuenta de resultados del ejercicio anterior. Aquí es donde los defensores y propiciadores de la binacionalidad nos corren con la vaina, como les digo siempre, ¿verdad? Al decir que estos son instrumentos privados de la entidad binacional, considerando o tomándola como una entidad de naturaleza privada, y eso no es cierto, es una gran mentira, porque la Itaipú es una entidad pública, porque fue generada por su génesis, arranca de instituciones públicas, Estado, presidente, directores, pero la soberanía está en condominio con los dos estados. Lastimosamente, como siempre digo, el tiempo es verdugo. Debemos volver a otro pequeño corte comercial y de nuevo retomaremos este punto que es muy importante. Gracias por la atención.
Bueno, estamos de vuelta y retomando un poco, como habíamos dicho, que aquí es donde los defensores y propiciadores de la binacionalidad nos quieren correr con la vaina, al decir que estos son instrumentos privados de la entidad binacional, considerándola o tomándola como una entidad de naturaleza privada y no pública. Craso error de interpretación jurídica. Pero, de hecho, ellos saben perfectamente que esto es así. Saquen ustedes, señores, sus propias conclusiones. Y en el punto 2, queda demostrado aquí que el planteamiento de la inconstitucionalidad presentada por la Itaipú Binacional con patrocinio de los abogados Moreno, Rufinelli y Mendonca no tuvieron una resolución de la Sala Constitucional que se ajuste al derecho positivo que nos rige, sino que tuvo una resolución de carácter político y no jurídico. Esas son las cuestiones que a mí me ponen o me hacen dudar de la calidad de quienes puedan o vayan a ser nuestros negociadores en el 2023. Porque si a estas personalidades conocidas, como el doctor Moreno Rufinelli, ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Relaciones Exteriores, y Mendonca, profesor de constitucional, un constitucionalista, que ellos hayan avalado una inconstitucionalidad que no corresponde, es lo que me pone en duda quiénes son los que van a ir a negociar por nuestros derechos en el 2023. El artículo 12. El director ejecutivo constituido por miembros nacionales de ambos países en igual número y con la misma capacidad e igual jerarquía se compondrá del director general paraguayo, del director general brasileño, de los directores ejecutivos técnicos, jurídicos, administrativos, financieros y de coordinación y de los directores técnicos, jurídicos, administrativos, financieros, todos con voz y voto. Todos los directores ejecutivos serán nombrados por los respectivos gobiernos. Es decir, que si son nombrados por funcionarios públicos, ellos no pueden ser funcionarios privados. Tiene que ser de la misma naturaleza de quienes los nombran. Y si el presidente de la República, que es una de las altas partes, o son las altas partes, mejor dicho, que convienen en firmar el tratado, entonces sus designados para representarlo en la nueva entidad económica financiera de Itaipú tienen que ser irremediablemente también funcionarios públicos. También da la atribución de que en cualquier momento los gobiernos pueden cambiar a esos directores de Itaipú. O sea que acá no necesita que el presidente Marito haga convenios con el Brasil para ver si le permite cambiarle al director o no de la entidad binacional. Ni tampoco Brasil va a hacer con Marito para cambiarle a su director de la parte, digamos, lado derecho de la binacional. O sea que son falacias lo que dicen y la gente que no entiende se la traga como si fuese una novalgina, ¿verdad? Pero no es así. Si los gobiernos en la persona de su mandatario tienen la potestad y la prerrogativa de poder cambiar o sustituir a los miembros de la entidad binacional, nos está indicando claramente la independencia de acción sobre sus intereses soberanos, sin que éste necesite la aprobación del otro Estado para proceder al cambio. ¿Queda claro? En el artículo 17, los directores generales serán responsables solidariamente por la coordinación y organización de la Itaipú y la representarán en juicio o fuera de él, compitiéndoles a practicar los actos de administración ordinaria necesarios al funcionamiento de la entidad, con exclusión de los atribuidos al Consejo de Administración y al Directorio Ejecutivo. Les caben además los actos de admisión y terminación de funciones del personal en sus respectivos países. Entonces,
En los artículos 12, 17 y 19 del tratado declara permanentemente la soberanía de los estados partes, que deberán ser respetados y que se ajustan a las premisas 5, 10, 11 y 12 más arriba presentadas. Con esto queremos llegar a un punto final, de tal manera de poder, estamos tratando de mejorar nuestra audición y también la emisión, en el sentido de no cansarlos, hacer un poco más corto para que puedan seguirnos con más entusiasmo. Agradecemos mucho la participación de todos aquellos que se inscriben y que nos apoyan, no porque nosotros pretendamos obtener una suerte de ¿cómo se diría en televisión, ser el top, sino que simplemente esto es educativo, para que la gente y el pueblo en general sepa, ¿verdad? Comprenda cuáles son sus derechos, cosa que el paraguayo generalmente no sabe, y por eso se hacen abusos sobre los derechos del pueblo. Gracias por participar nuevamente con nosotros.